Bien, pues el semestre europeo, recuerdo a nuestros oyentes que forma parte de la gobernanza económica de la Unión Europea. Durante este semestre los Estados miembros pues ajustan sus políticas presupuestarias económicas a las normas acordadas en la escala europea. Es el momento de garantizar que se van a cumplir los compromisos y ahí está el intento de prosperar y progresar para evitar déficits presupuestarios excesivos o prevenir o reducir la deuda pública, entre otras. Se trata, en definitiva, de hacer más convergentes los países, los modos de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Aunque la teoría diga esto, la realidad muestra una Europa con muchísimos problemas por la fragmentación política. Y es en este escenario en el que debe trabajar la nueva Comisión Europea, que ya tiene todo dispuesto para, desde la semana que viene, el nuevo Colegio de Comisarios, a las órdenes de la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues pueda seguir trabajando o comenzar a trabajar de nuevo en esta dirección. Nos acompaña en Capital Radio María Canal, es portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Porque un colegio de comisarios nuevos es casi como un nuevo comienzo, aunque haya mucho de continuidad, ¿no? Así es, fue ayer cuando recibió la aprobación del Parlamento Europeo este segundo equipo von der Leyen, que había sido presentado a mitad de septiembre. Fue aprobado con 370 votos a favor. Es una mayoría algo inferior a la que aprobó a la presidenta electa en el mes de julio, y tras el nombramiento oficial por el Consejo Europeo asumirán el cargo el próximo domingo, el 1 de diciembre. Así que ya podrán empezar a trabajar en el nuevo programa, un programa político que había sido avalado ya por el Parlamento Europeo y que ayer reiteró la presidenta en su discurso, recogiendo en él algunas de las inquietudes que habían sido expresadas por las distintas comisiones del Parlamento Europeo. Algunos aspectos importantes de ese programa que señalar, como una de las primeras prioridades, esa brújula para la competitividad, que se va a presentar rápidamente, centrada en 3 pilares: cerrar esa brecha de innovación que tiene la Unión Europea frente a otros actores globales, el continuar con una descarbonización competitiva y el trabajar en nuestra seguridad económica. Todo esto cuadra, María, con lo que ha trascendido como imagen, que la nueva comisión va a adoptar como Biblia, si me permite la expresión, el informe Draghi, incluso una parte del informe Letta. Buena parte del programa político está efectivamente inspirado tanto en el informe Draghi como en el informe Letta. Por dar, por ejemplo, otros 2 apuntes, la nueva ley Omnibus, que anunció también ayer la presidenta, lo que va a hacer es ese ejercicio de simplificación prometido en el programa político, concretarlo en una ley que va a identificar todos aquellos solapamientos, inconsistencias que nos encontramos en la legislación comunitaria y eliminarlas de una sola vez. También reiteró la idea de que el mercado único tiene que continuar haciendo aquello que sabe hacer para lo que es realmente útil, que es el reemplazar todo ese abanico de regulaciones con las que tienen que cumplir las empresas europeas, las pymes, por una sola norma. Y anunció también, de cara a la industria automovilística, que da empleo a muchísimos europeos y que es una joya para el continente, el inicio de un diálogo estratégico en el que lo que se busca es encontrar con todas las partes interesadas soluciones para que el futuro de la fabricación de los vehículos pueda continuar ocurriendo en Europa. Es muy probable, María, que a esta hora en la que hablamos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esté desayunándose, seguro ojeando la prensa financiera, y probablemente esté leyendo, como nosotros, la entrevista que ha concedido a Financial Times la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que, entre otras cosas, dice que a ella le parece, y al Banco Central Europeo le parece, que hay que poner foco en terminar la unión del mercado de capitales, como una pieza imprescindible para que Europa avance de verdad. Así es. Las nuevas prioridades requieren una cantidad enorme de inversión. Para ello se trabaja en 2 vías diferentes. Uno, el hacer eficiente el uso del presupuesto de la Unión Europea, y habrá que reiniciar discusiones cuando llegue el momento de negociar el próximo
marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión, y por otro lado, y es de gran importancia, en el impulsar la financiación privada. En el informe Letta se identificaron esos 300.000 millones de euros de ahorros de la Unión Europea que van a parar a otros mercados. La idea es intentar retenerlos a través de una unión para las inversiones y para el ahorro, y todo esto ha de hacerse en el nuevo marco de gobernanza económica que obliga a los Estados miembros, y lo mencionabas al inicio de la entrevista, a cumplir con una serie de nuevas normas. ¿Qué es lo que buscan esas nuevas normas de cara a las finanzas, a los presupuestos nacionales? Pues poner las luces largas y hacer que ese ejercicio de consolidación fiscal necesario, de saneamiento, vaya acompañado de un espacio para esa inversión pública necesaria para apoyar también la privada. También buscaba este ejercicio dar más voz a los Estados miembros en cómo alcanzan esos objetivos. Y todo eso se ha de hacer en un contexto complicado en el que los Estados miembros han aumentado su deuda para hacer frente a los efectos de la pandemia, y además en un contexto en el que la Unión Europea sale de un periodo de parón con un crecimiento muy moderado, y las cifras que dábamos en las previsiones económicas de la Comisión hace una semana eran de un 0,9% del PIB de crecimiento para el 2024. ¿Cómo se instrumenta todo esto? A través de unos planes fiscales estructurales a medio plazo. Es la manera de poner esas luces largas y de dar voz a los Estados miembros. Son la piedra angular del nuevo marco de gobernanza. En ellos hay un compromiso plurianual por parte de cada Estado, con unos objetivos presupuestarios, reformas e inversiones que son prioritarias para ese país y para el conjunto de la Unión, y medidas que permitan abordar cualquier desequilibrio económico que se produzca en ese periodo. Sustituyen a lo que antes eran los programas de estabilidad y convergencia de carácter anual y a los planes nacionales de reformas. Y en el paquete que aprobó la Comisión el martes, antes de la aprobación de la nueva Comisión, lo que ha hecho la Comisión Europea es evaluar positivamente el plan fiscal estructural a medio plazo de España y recomienda al Consejo que lo avale. Es el Consejo quien tiene aquí la última palabra. Datos sobre ese plan español. Una validez de 4 años, desde el año 2025, que es cuando empieza a aplicarse al 2028, con un periodo de ajuste presupuestario que va más allá de la norma de 4 años, hasta los 7 años, el 2031. En ese plan, España se compromete a un crecimiento medio de gasto neto de un 3,4% a lo largo de los años hasta el 2028 y un 3% en ese periodo de ajuste de 7 años. Esta senda de crecimiento permitirá mantener el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% marcado por el tratado y garantizar también que la deuda entre en una senda descendente creíble. María, sí. ¿Cómo está de preparada la Unión Europea para gestionar el riesgo de que haya países en los que no se aprueben presupuestos? Todo esto está efectivamente muy vinculado a compromisos presupuestarios y de reformas. Pero ¿y si no hay presupuestos? Y no pensemos solamente en España. En Francia hoy se está especulando con que el gobierno de Barnier pueda caer la semana que viene porque tampoco puede sacar adelante el presupuesto. Sí, estos planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el plazo medio, pero cada año son los planes presupuestarios, los presupuestos nacionales, los que van concretando esos compromisos de modo anual. En el caso de España, como en otros, efectivamente, en este paquete no se ha podido analizar el plan presupuestario para el año 2025, que todavía no ha llegado. España ha recibido ese llamamiento por parte de la Comisión a presentarlo lo antes posible. Siempre tiene que llegar antes de la aprobación de un nuevo presupuesto por parte del Parlamento Europeo. Como decía antes, en realidad, como los planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el largo plazo, ya contienen, sobre todo a la hora de ampliar el periodo de ajuste, una serie de compromisos de reformas e inversiones, que es lo que, junto a las medidas concretas para cada año, va a garantizar esa senda descendente para la deuda,
En el caso concreto de España hay 15 medidas, 8 de ellas ya estaban vinculadas al plan de recuperación, pero hay otras 7 nuevas medidas que lo que permiten es ampliar ese plazo y a través de esas medidas España promete aumentar los ingresos públicos, modernizar el sistema fiscal y a la vez instaurar un proceso permanente para la revisión y evaluación del gasto público de manera que se puedan generar ahorros. Por dar una cifra muy concreta, lo que hace ese plan fiscal estructural es cifrar en un 0,5% del PIB los ingresos adicionales que deben venir de las reformas fiscales ya recogidas en el plan de recuperación. Pues ahí están los números y las cuentas muy bien explicados por María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España. Gracias, María, por acompañarnos. Que vaya bien la jornada. Gracias. Feliz día, Luis Vicente.